personal, pero interesante porque tenía un roomie de 80 años. En realidad era un amigo de la familia, ¿no? Ok. Que me prestaba su departamento y pues vivía con él básicamente. O sea, él vivía solo en ese momento y me dio ese espacio para vivir también y pues nos convertimos como una especie de roomies, pero en una relación también interesante, porque yo de repente puedo decir que es como si fuera mi abuelo, pero en realidad pues era mi amigo, ¿no? Era mi roomie, pero tenía 80 años. Entonces fue una experiencia también bastante interesante como de la relación humana al mismo tiempo de estar pues estudiando allá en la ciudad. Ahora, me comenta que se regresó por acá, para Jalapa, porque Ciudad de México era muy caótica, ¿no? Dice que había... ¿A qué se refiere más con caótica? Bueno, pues es una ciudad muy grande. No, sí, 3 veces Jalapa, ¿no? Y es cierto que uno tiene su núcleo acá, pero tampoco fue tanto el regreso solamente como porque extrañara mi casa, ¿no? Sino que pasaron varias cosas. Por una parte también fue el asunto de que, te digo, la maestría estaba acá. Y entonces pues me era más útil vivir no teniendo como un trabajo con compromiso de estar allá, pues entonces me resultaba mejor venir acá, ¿no? Vivir acá. E ir los fines de semana a la maestría. Y por otro lado surgió ahí como otra cosa, que es que fui músico durante un rato también, ¿no? Y entonces empecé a tocar con un grupo acá en Jalapa y entonces pues tenía también ese otro trabajo que hacíamos aquí en Jalapa, la maestría en Veracruz y pues también teniendo la casa familiar acá y bueno, pues así se acomodó y me quedé al final ya aquí en Jalapa. ¿Cómo fue que llegó a ser músico? O sea, ¿cómo fue esa historia? Pues de forma medio incidental. O sea, me gustaba tocar, toco música tradicional, son jarochos sobre todo, ¿no? Pues fui aprendiendo a hacerlo y en un punto, como con varios amigos conocidos, en ese momento en el que yo me regreso a Jalapa, me invitan a tocar con ellos. En realidad todos ellos eran músicos profesionales, yo no, yo solo tocaba un poco las percusiones y la jarana. Y empiezo a tocar con ellos y de pronto se empezó a hacer también más grande el proyecto, ¿no? Duramos 10 años y hubo chance también de viajar un montón, de viajar por el país, de viajar un par de veces afuera del país. Y pues fue una cosa que fue medio inesperada también, porque yo tenía la idea de venirme a ser diseñador, ¿no? De buscar trabajo alrededor de eso. Y en un punto pues estuvo bueno porque también fue una fuente de trabajo. Me permitió conocer también un montón de experiencias y lugares que no hubiera hecho igual de otra manera, ¿no? O sea, cuando me iba yo a subir a un escenario así, siendo diseñador de tipografía. Pero finalmente también cuando decidí ya dejarlo fue porque creo que fueron un montón de años en los que yo no tenía tanto chance de dedicarme al 100% al diseño, ¿no? Y entonces hace algunos años dejé de hacer eso. Bueno, durante mucho tiempo estuve también mezclándolo con el trabajo de diseño y con el trabajo de las clases, pero en cuanto terminó el asunto, pues ya no me dediqué más a hacer música, sino que también me permitió más concentrarme en lo que verdaderamente estudié. ¿Y cada cuánto se regresaba a su rancho? Cada que podía. ¿Cada fin de semana? No, a veces sí. A veces sí venía seguido. Y a veces cuando había más cosas que hacer, pues me tomaba algunas semanas por allá. Pero también, como no vivía exactamente cerca, a veces salía los viernes y pensaba, me hago 2 horas a la casa y me hago 1 hora y media, la tapo y ya de ahí tomo mi autobús y llego a cenar a la casa, ¿no? Entonces por eso a veces entiendo también a los que son foráneos y el viernes ya están con la maleta y ya se quieren ir. Pero pues por otro lado también uno va construyendo como el espacio en el lugar donde estás estudiando, ¿no? Quizás si hubieran sido diferentes las circunstancias, si me hubiera quedado más tiempo allá, pues ya me hubiera asumido también dentro de la ciudad. En este caso, pues tocó regresar, pero pues creo que así sucede en general. ¿Cuál fue su experiencia más crítica como foráneo? De que, ay, ya me gasté el dinero del mes y es 2, o sea, una cosa así. Creo que nunca pasó, ¿no? Era bien administrado hasta eso. Wow. Pero... ¡Qué envidia! Pero a veces pasa que... Bueno, me pasó alguna vez que donde vivía pues no estaba como precisamente cerca de la escuela. Era un barrio que era tranquilo, pero pues era como muy habitacional, ¿no? Entonces a veces estando haciendo la tarea y demás, te das cuenta ya son las 12 de la noche y no tienes nada y ya están cerradas las tiendas y pues ni modo dormirse con hambre, ¿no? Eso de repente como la falta de tener a alguien cerquita para algún apoyo inmediato. Y bueno, quizá eso al principio, después uno también se va haciendo de personas que te ayudan, ¿no? De compañeros, de profesores y demás.
¿De dónde cree, bueno, regresando un poquito más en el tiempo, digámoslo así, de dónde nace ese espíritu o esa necesidad o de dónde teoriza que nace esa necesidad de comunicarse a través de los gráficos, ¿no? Pinturas rupestres, esculturas, puede ser. ¿De dónde usted cree que nace todo eso? Bueno, la expresión gráfica creo que es algo que va directo con el ser humano, o sea, el asunto de comunicarse a través de símbolos, ¿no? Y ahí pues podríamos ponernos como más intensos y hacer estudios, no sé, de semiótica y después de filología y estudios del lenguaje y de la representación visual y demás, pero creo que el origen del diseño gráfico ya como tal, como una disciplina que engloba cosas que hacemos nosotros ahora dentro de la carrera, no es tan antigua, debe ser una necesidad que viene más como de hace unos 200 años, yo creo. Está muy ligado a las sociedades urbanas. Porque en una sociedad pequeña, pensemos en las sociedades rurales, ¿no? Pues quizá hay una sola persona que ofrece un servicio, hay un carnicero, hay un médico, hay un barbero, etcétera, ¿no? Casi toda la comunicación puede ser más en corto. También tú ya sabes dónde vive una persona, sabes cómo moverte en ese espacio, pero creo que en el momento, sobre todo en el siglo XIX, cuando empieza a partir de las revoluciones industriales y demás a crecer las ciudades y a hacer lo que ahora son como las ciudades medias, como la mayoría de las ciudades en el mundo, surgen un montón de otras cosas. Surge, por ejemplo, la competencia económica y entonces tienes que distinguir tu negocio del de otra persona. Surge la necesidad de publicidad, por eso mismo. Surgen un montón de aparatos que necesitan explicar cómo ser utilizados y además que necesitan una especie de interfaz para saber cómo los operas, cómo se conectan con el cuerpo humano, ¿no? Okay. Necesitas edificios para albergar todo eso que vayan más allá del uso habitacional y de taparte de la lluvia y del sol. Y necesitas, llevándolo un poco igual al diseño gráfico, surge en ese momento la industria del entretenimiento porque la gente ya no trabaja desde el amanecer hasta el anochecer, sino que tiene jornadas de trabajo. Y empieza a haber entretenimiento, y empieza a haber teatro, y empieza a haber cine, ¿no? Y empiezas a necesitar noticias porque ya no conoces a todas las personas de tu ámbito inmediato, sino que ya son sociedades más grandes donde necesitas saber qué pasa, etcétera. Entonces creo que es una necesidad de las sociedades urbanas, verdaderamente el diseño. No quiere decir que solamente sea algo que se hace en este tipo de sociedades, que solamente impacta a las sociedades urbanas, pero en su origen creo que viene de ahí, ¿no? Y hay que entenderlo un poco así, te digo, fuera del asunto puramente decorativo o expresivo, que eso existe desde muchísimo antes. El diseño gráfico surge de necesidades como muy concretas, de comunicación, pero también de uso de los espacios y de las cosas. Si usted estuviera hace muchos años, si fuera un cavernícola, y pudiera dejar un mensaje en una pintura rupestre para que la sociedad de hoy lo encontrara, ¿qué pintaría o qué escribiría? Está muy rara esa percepción del futuro desde entonces. Si fuera un cavernícola, quizá les marcaría dónde hay comida. Porque eran las necesidades de entonces, ¿no? Y sí, pero bueno, teniendo una visión futura o habiéndose comido algún hongo extraño que le haya dado una visión de, pues, un futuro, ¿no? ¿Qué pondría en alguna cueva para poder decirles a los demás, ¿no? O sea, una imagen de un chango, no sé, algo así. No sé, ¿tú qué pondrías? Yo pondría un mango. ¿Un mango? Un mango. ¿Es lo que más te apasiona? Lo que más me apasiona. Está bien, pongamos un mango. ¿Qué? Vale la pena. ¿Por qué no estudiar diseño gráfico? ¿Por qué no estudiar diseño gráfico? Yo creo que una razón para no estudiar diseño gráfico es que prefieras estudiar otra cosa. Ya. O también creo que a veces puedes ser diseñador sin estudiar. Un poco antisonante para hacer un medio universitario, sí. Sí, un poco. Sí, yo hay una cosa que a veces he conversado con estudiantes, que es que uno puede, digo, en esta profesión en específico, hay otras donde no, donde te tienes que formar desde un espacio universitario. Pero nuestra profesión es, ante todo, un oficio, o una serie de oficios, ¿no? Uno se vuelve diseñador haciendo diseño, aprendiendo de otros diseñadores, independientemente de lo que aprendas en el aula. Y yo conozco varios diseñadores que se han formado en eso, en el trabajo, en una imprenta, haciendo rótulo, haciendo serigrafía, y como por el lado más bien de la experiencia práctica. No necesariamente tienes que estudiar en una universidad, pero más bien esto no es del todo contradictorio,
porque yo creo que a veces uno puede elegir tomar una educación universitaria. Y la educación universitaria entonces implica más que nada más aprender a hacer cosas, ¿no? Sino que implica también aprender a analizar un montón de contenidos, pues no sé, a tener una formación que tiene que ver con textos más complejos, con una convivencia con otras personas que están aprendiendo a la par que tú, y que esa formación académica también tiene sus complejidades y sus formas de ser. Entonces puede que uno quiera ser diseñador y que puedas elegir entre hacerlo por tu cuenta o hacerlo desde la universidad. Interesante porque tenía un roomie de 80 años. En realidad era un amigo de la familia, ¿no? Ah, ok. Que me prestaba su departamento y pues vivía con él básicamente. O sea, él vivía solo en ese momento y me dio ese espacio para vivir también y pues nos convertimos como una especie de roomies, pero en una relación también interesante, porque yo de repente puedo decir que es como si fuera mi abuelo, pero en realidad pues era mi amigo, ¿no? Era mi roomie, pero tenía 80 años. Entonces fue una experiencia también bastante interesante como de la relación humana al mismo tiempo de estar pues estudiando allá en la ciudad. Ahora, me comenta que se regresó para acá, para Jalapa, porque Ciudad de México era muy caótica, ¿no? Dice que había... ¿A qué se refiere más con caótica? Bueno, pues es una ciudad muy grande. No, sí, 3 veces Jalapa, ¿no? Y es cierto que uno tiene su núcleo acá, pero tampoco fue tanto el regreso solamente como porque extrañara mi casa, ¿no? Sino que pasaron varias cosas. Por una parte también fue el asunto de que, te digo, la maestría estaba acá. Y entonces pues me era más útil vivir no teniendo como un trabajo con compromiso de estar allá, pues entonces me resultaba mejor venir acá, ¿no? Vivir acá. E ir los fines de semana a la maestría. Y por otro lado surgió ahí como otra cosa, que es que fui músico durante un rato también, ¿no? Y entonces empecé a tocar con un grupo acá en Jalapa y entonces pues tenía también ese otro trabajo que hacíamos aquí en Jalapa, la maestría en Veracruz y pues también teniendo la casa familiar acá y bueno, pues así se acomodó y me quedé al final ya aquí en Jalapa. ¿Cómo fue que llegó a ser músico? O sea, ¿cómo fue esa historia? Pues de forma medio incidental. O sea, me gustaba tocar, toco música tradicional, son jarochos sobre todo, ¿no? Pues fui aprendiendo a hacerlo y en un punto, como con varios amigos conocidos, en ese momento en el que yo me regreso a Jalapa, me invitan a tocar con ellos. En realidad todos ellos eran músicos profesionales, yo no, yo solo tocaba un poco las percusiones y la jarana. Y empiezo a tocar con ellos y de pronto se empezó a hacer también más grande el proyecto, ¿no? Duramos 10 años y hubo chance también de viajar un montón, de viajar por el país, de viajar un par de veces afuera del país. Y pues fue una cosa que fue medio inesperada también, porque yo tenía la idea de venirme a ser diseñador, ¿no? De buscar trabajo alrededor de eso. Y en un punto pues estuvo bueno porque también fue una fuente de trabajo. Me permitió conocer también un montón de experiencias y lugares que no hubiera hecho igual de otra manera, ¿no? O sea, cuando me iba yo a subir a un escenario así, siendo diseñador de tipografía. Pero finalmente también cuando decidí ya dejarlo fue porque creo que fueron un montón de años en los que yo no tenía tanto chance de dedicarme al 100% al diseño, ¿no? Y entonces hace algunos años dejé de hacer eso. Bueno, durante mucho tiempo estuve también mezclándolo con el trabajo de diseño y con el trabajo de las clases, pero en cuanto terminó el asunto, pues ya no me dediqué más a hacer música, sino que también me permitió más concentrarme en lo que verdaderamente estudié. ¿Y cada cuánto se regresaba a su rancho? Cada que podía. ¿Cada fin de semana? No, a veces sí venía seguido. Y a veces cuando había más cosas que hacer, pues me tomaba algunas semanas por allá. Pero también, como no vivía exactamente cerca, a veces salía los viernes y pensaba, me hago 2 horas a la casa y me hago 1:30 a la Tapo y ya de ahí tomo mi autobús y llego a cenar a la casa, ¿no? Entonces por eso a veces entiendo también a los que son foráneos y el viernes ya están con la maleta y ya se quieren ir. Pero pues por otro lado también uno va construyendo como el espacio en el lugar donde estás estudiando, ¿no? Quizás si hubieran sido diferentes las circunstancias, si me hubiera quedado más tiempo allá, pues ya me hubiera asumido también dentro de la ciudad. En este caso, pues tocó regresar, pero pues creo que así sucede en general. ¿Cuál fue su experiencia más crítica como foráneo? De que, ay, ya me gasté el dinero del mes y es 2, o sea, una cosa así. Creo que nunca pasó, ¿no? Era bien administrado hasta eso. Wow. Pero... ¡Qué envidia! Pero a veces pasa que... Bueno, me pasó alguna vez que donde vivía pues no estaba como precisamente cerca de la escuela
Era un barrio que era tranquilo, pero pues era como muy habitacional, ¿no? Entonces a veces estando haciendo la tarea y demás, te das cuenta ya son las 12 de la noche y no tienes nada y ya están cerradas las tiendas y pues ni modo dormirse con hambre, ¿no? Eso de repente como la falta de tener a alguien cerquita para algún apoyo inmediato. Y bueno, quizá eso al principio, después uno también se va haciendo de personas que te ayudan, ¿no? De compañeros, de profesores y demás. ¿De dónde cree, bueno, regresando un poquito más en el tiempo, digámoslo así, de dónde nace ese espíritu o esa necesidad de dónde teoriza que nace esa necesidad de comunicarse a través de los gráficos, ¿no? Pinturas rupestres, esculturas, puede ser. ¿De dónde usted cree que nace todo eso? Bueno, la expresión gráfica creo que es algo que va directo con el ser humano, o sea, el asunto de comunicarse a través de símbolos, ¿no? Y ahí pues podríamos ponernos como más intensos y hacer estudios, no sé, de semiótica y después de filología y estudios del lenguaje y de la representación visual y demás, pero creo que el origen del diseño gráfico ya como tal, como una disciplina que engloba cosas que hacemos nosotros ahora dentro de la carrera, no es tan antigua, debe ser una necesidad que viene más como de hace unos 200 años, yo creo. Está muy ligado a las sociedades urbanas. Porque en una sociedad pequeña, pensemos en las sociedades rurales, ¿no? Pues quizá hay una sola persona que ofrece un servicio, hay un carnicero, hay un médico, hay un barbero, etcétera, ¿no? Casi toda la comunicación puede ser más en corto. También tú ya sabes dónde vive una persona, sabes cómo moverte en ese espacio, pero creo que en el momento, sobre todo en el siglo XIX, cuando empieza a partir de las revoluciones industriales y demás a crecer las ciudades y a hacer lo que ahora son como las ciudades medias, como la mayoría de las ciudades en el mundo, surgen un montón de otras cosas. Surge, por ejemplo, la competencia económica y entonces tienes que distinguir tu negocio del de otra persona. Surge la necesidad de publicidad, por eso mismo. Surgen un montón de aparatos que necesitan explicar cómo ser utilizados y además que necesitan una especie de interfaz para saber cómo los operas, cómo se conectan con el cuerpo humano, ¿no? Okay. Necesitas edificios para albergar todo eso que vayan más allá del uso habitacional y de taparte de la lluvia y del sol. Y necesitas, llevándolo un poco igual al diseño gráfico, surge en ese momento la industria del entretenimiento porque la gente ya no trabaja desde el amanecer hasta el anochecer, sino que tiene jornadas de trabajo. Y empieza a haber entretenimiento, y empieza a haber teatro, y empieza a haber cine, ¿no? Y empiezas a necesitar noticias porque ya no conoces a todas las personas de tu ámbito inmediato, sino que ya son sociedades más grandes donde necesitas saber qué pasa, etcétera. Entonces creo que es una necesidad de las sociedades urbanas, verdaderamente el diseño. No quiere decir que solamente sea algo que se hace en este tipo de sociedades, que solamente impacta a las sociedades urbanas, pero en su origen creo que viene de ahí, ¿no? Y hay que entenderlo un poco así, te digo, fuera del asunto puramente decorativo o expresivo, que eso existe desde muchísimo antes. El diseño gráfico surge de necesidades como muy concretas, de comunicación, pero también de uso de los espacios y de las cosas. Si usted estuviera hace muchos años, si fuera un cavernícola, y pudiera dejar un mensaje en una pintura rupestre para que la sociedad de hoy lo encontrara, ¿qué pintaría o qué escribiría? Está muy rara esa percepción del futuro desde entonces. Si fuera un cavernícola quizá les marcaría dónde hay comida. Porque eran las necesidades de entonces, ¿no? Y sí, pero bueno, teniendo una visión futura o habiéndose comido algún hongo extraño que le haya dado una visión de, pues, un futuro, ¿no? ¿Qué pondría en alguna cueva para poder decirles a los demás, ¿no? O sea, una imagen de un chango, no sé, algo así. No sé, ¿tú qué pondrías? Yo pondría un mango. ¿Un mango? Un mango. ¿Es lo que más te apasiona? Lo que más me apasiona. Está bien, pongamos un mango. Okay. Vale la pena. ¿Por qué no estudiar diseño gráfico? ¿Por qué no estudiar diseño gráfico? Yo creo que una razón para no estudiar diseño gráfico es que prefieras estudiar otra cosa. Ya. O también creo que a veces puedes ser diseñador sin estudiar. Un poco antisonante para hacer un medio universitario, sí, un poco. Sí, yo hay una cosa que a veces he conversado con estudiantes, que es que uno puede, digo, en esta profesión en específico, hay otras donde no, donde te tienes que formar desde un espacio universitario, pero nuestra profesión es ante todo un oficio o una serie de oficios.
¿no? Uno se vuelve diseñador haciendo diseño, aprendiendo de otros diseñadores, independientemente de lo que aprendas en el aula. Y yo conozco varios diseñadores que se han formado en eso, en el trabajo, en una imprenta, haciendo rótulo, haciendo serigrafía, y como por el lado más bien de la experiencia práctica. No necesariamente tienes que estudiar en una universidad, pero más bien esto no es del todo contradictorio, porque yo creo que a veces uno puede elegir tomar una educación universitaria. Y la educación universitaria entonces implica más que nada más aprender a hacer cosas, ¿no? Sino que implica también aprender a analizar un montón de contenidos, pues no sea tener una formación que tiene que ver con textos más complejos, con una convivencia con otras personas que están aprendiendo a la par que tú, y que esa formación académica también tiene sus complejidades y sus formas de ser. Entonces puede que uno quiera ser diseñador y que puedas elegir entre hacerlo por tu cuenta o hacerlo desde la universidad. Interesante porque tenía un roomie de 80 años. En realidad era un amigo de la familia, ¿no? Ah, ok. Que a mí me prestaba su departamento y pues vivía con él básicamente. O sea, él vivía solo en ese momento y me dio ese espacio para vivir también y pues nos convertimos como una especie de roomies, pero en una relación también interesante, porque yo de repente puedo decir que es como si fuera mi abuelo, pero en realidad pues era mi amigo, ¿no? Era mi roomie, pero tenía 80 años. Entonces fue una experiencia también bastante interesante como de la relación humana al mismo tiempo de estar pues estudiando allá en la ciudad. Ahora, me comenta que se regresó por acá para Jalapa porque Ciudad de México era muy caótica, ¿no? Dice que había... ¿A qué se refiere más con caótica? Bueno, pues es una ciudad muy grande. No, sí, 3 veces Jalapa, ¿no? Y es cierto que uno tiene su núcleo acá, pero tampoco fue tanto el regreso solamente como porque extrañara mi casa, ¿no? Sino que pasaron varias cosas. Por una parte también fue el asunto de que, te digo, la maestría estaba acá. Y entonces pues me era más útil vivir no teniendo como un trabajo con compromiso de estar allá, pues entonces me resultaba mejor venir acá, ¿no? Vivir acá. E ir los fines de semana a la maestría. Y por otro lado surgió ahí como otra cosa, que es que fui músico durante un rato también, ¿no? Y entonces empecé a tocar con un grupo acá en Jalapa y entonces pues tenía también ese otro trabajo que hacíamos aquí en Jalapa, la maestría en Veracruz y pues también teniendo la casa familiar acá y bueno, pues así se acomodó y me quedé al final ya aquí en Jalapa. ¿Cómo fue que llegó a ser músico? O sea, ¿cómo fue esa historia? Pues de forma medio incidental. O sea, me gustaba tocar, toco música tradicional, son jarochos sobre todo, ¿no? Pues fui aprendiendo a hacerlo y en un punto, como con varios amigos conocidos, en ese momento en el que yo me regreso a Jalapa, me invitan a tocar con ellos. En realidad todos ellos eran músicos profesionales, yo no, yo solo tocaba un poco las percusiones y la jarana. Y empiezo a tocar con ellos y de pronto se empezó a hacer también más grande el proyecto, ¿no? Duramos 10 años y hubo chance también de viajar un montón, de viajar por el país, de viajar un par de veces afuera del país. Y pues fue una cosa que fue medio inesperada también, porque yo tenía la idea de venirme a ser diseñador, ¿no? De buscar trabajo alrededor de eso. Y en un punto pues estuvo bueno porque también fue una fuente de trabajo. Me permitió conocer también un montón de experiencias y lugares que no hubiera hecho igual de otra manera, ¿no? O sea, cuando me iba yo a subir a un escenario así, siendo diseñador de tipografía. Pero finalmente también cuando decidí ya dejarlo fue porque creo que fueron un montón de años en los que yo no tenía tanto chance de dedicarme al 100% al diseño, ¿no? Y entonces hace algunos años dejé de hacer eso. Bueno, durante mucho tiempo estuve también mezclándolo con el trabajo de diseño y con el trabajo de las clases, pero en cuanto terminó el asunto, pues ya no me dediqué más a hacer música, sino que también me permitió más concentrarme en lo que verdaderamente estudié. ¿Y cada cuánto se regresaba a su rancho? Cada que podía. ¿Cada fin de semana? No, a veces sí venía seguido. Y a veces cuando había más cosas que hacer, pues me tomaba algunas semanas por allá. Pero también, como no vivía exactamente cerca, a veces salía los viernes y pensaba, me hago 2 horas a la casa y me hago 1:30 a la Tapo y ya de ahí tomo mi autobús y llego a cenar a la casa, ¿no? Entonces por eso a veces entiendo también a los que son foráneos y el viernes ya están con la maleta y ya se quieren ir. Pero pues por otro lado también uno va construyendo como el espacio en el lugar donde estás estudiando, ¿no? Quizás si hubieran sido diferentes las circunstancias, si me hubiera quedado más tiempo allá, pues ya me hubiera asumido también dentro de la ciudad.
En este caso pues tocó regresar, pero pues creo que así sucede en general. ¿Cuál fue su experiencia más crítica como foráneo? De que, ay, ya me gasté el dinero del mes y es 2, o sea, una cosa así. Creo que nunca pasó, ¿No? era bien administrado hasta eso, Wow, pero qué envidia. a veces pasa que, bueno, me pasó alguna vez que donde vivía pues no estaba como precisamente cerca de la escuela. Era un barrio que era tranquilo, pero pues era como muy habitacional, ¿no? Entonces a veces estando haciendo la tarea y demás, te das cuenta ya son las 12 de la noche y no tienes nada y ya están cerradas las tiendas y pues ni modo dormirse con hambre, ¿no? Eso de repente como la falta de tener a alguien cerquita para algún apoyo inmediato. Y bueno, quizá eso al principio, después uno también se va haciendo de personas que te ayudan, ¿no? De compañeros, de profesores y demás. ¿De dónde cree, bueno, regresando un poquito más en el tiempo, digámoslo así, de dónde nace ese espíritu o esa necesidad de dónde teoriza que nace esa necesidad de comunicarse a través de los gráficos, ¿no? Pinturas rupestres, esculturas, puede ser. ¿De dónde usted cree que nace todo eso? Bueno, la expresión gráfica creo que es algo que va directo con el ser humano, o sea, el asunto de comunicarse a través de símbolos, ¿no? Y ahí pues podríamos ponernos como más intensos y hacer estudios, no sé, de semiótica y después de filología y estudios del lenguaje y de la representación visual y demás. Pero creo que el origen del diseño gráfico ya como tal, como una disciplina que engloba cosas que hacemos nosotros ahora dentro de la carrera, no es tan antigua, debe ser una necesidad que viene más como de hace unos 200 años, yo creo. Está muy ligado a las sociedades urbanas. Porque en una sociedad pequeña, pensemos en las sociedades rurales, ¿no? Pues quizá hay una sola persona que ofrece un servicio, hay un carnicero, hay un médico, hay un barbero, etcétera, ¿no? Casi toda la comunicación puede ser más en corto. También tú ya sabes dónde vive una persona, sabes cómo moverte en ese espacio, pero creo que en el momento, sobre todo en el siglo XIX, cuando empieza a partir de las revoluciones industriales y demás a crecer las ciudades y a hacer lo que ahora son como las ciudades medias, como la mayoría de las ciudades en el mundo, surgen un montón de otras cosas. Surge, por ejemplo, la competencia económica y entonces tienes que distinguir tu negocio del de otra persona. Surge la necesidad de publicidad, por eso mismo. Surgen un montón de aparatos que necesitan explicar cómo ser utilizados y además que necesitan una especie de interfaz para saber cómo los operas, cómo se conectan con el cuerpo humano, ¿no? Okay. Necesitas edificios para albergar todo eso que vayan más allá del uso habitacional y de taparte de la lluvia y del sol. Y necesitas, llevándolo un poco igual al diseño gráfico, surge en ese momento la industria del entretenimiento porque la gente ya no trabaja desde el amanecer hasta el anochecer, sino que tiene jornadas de trabajo. Y empieza a haber entretenimiento, y empieza a haber teatro, y empieza a haber cine, ¿no? Y empiezas a necesitar noticias porque ya no conoces a todas las personas de tu ámbito inmediato, sino que ya son sociedades más grandes donde necesitas saber qué pasa, etcétera. Entonces creo que es una necesidad de las sociedades urbanas, verdaderamente el diseño. No quiere decir que solamente sea algo que se hace en este tipo de sociedades, que solamente impacta a las sociedades urbanas, pero en su origen creo que viene de ahí, ¿no? Y hay que entenderlo un poco así, te digo, fuera del asunto puramente decorativo o expresivo, que eso existe desde muchísimo antes. El diseño gráfico surge de necesidades como muy concretas, de comunicación, pero también de uso de los espacios y de las cosas. Si usted estuviera hace muchos años, si fuera un cavernícola, y pudiera dejar un mensaje en una pintura rupestre para que la sociedad de hoy lo encontrara, ¿qué pintaría o qué escribiría? Está muy rara esa percepción del futuro desde entonces. Si fuera un cavernícola quizá les marcaría dónde hay comida. Porque eran las necesidades de entonces, ¿no? Y sí, bueno, pero bueno, teniendo una visión futura o habiéndose comido algún hongo extraño que le haya dado una visión de, pues, un futuro, ¿no? ¿Qué pondría en alguna cueva para poder decirles a los demás, ¿no? O sea, una imagen de un chango, no sé, algo así. No sé, ¿tú qué pondrías? Yo pondría un mango. ¿Un mango? Un mango. ¿Es lo que más te apasiona? Lo que más me apasiona. Está bien, pongamos un mango. Okay. Vale la pena. ¿Por qué no estudiar diseño gráfico? ¿Por qué no estudiar diseño gráfico? Yo creo que una razón para no estudiar diseño gráfico es que prefieras estudiar otra cosa. Ya. O también creo que a veces puedes ser diseñador sin estudiar.
un poco antisonante para hacer un para medio el ambiente. universitario, sí. Sí, un poco. Sí, yo hay una cosa que a veces he conversado con estudiantes, que es que uno puede, digo, en esta profesión en específico, hay otras donde no, donde te tienes que formar desde un espacio universitario. Pero nuestra profesión es, ante todo, un oficio, o una serie de oficios, ¿no? Uno se vuelve diseñador haciendo diseño, aprendiendo de otros diseñadores, independientemente de lo que aprendas en el aula. Y yo conozco varios diseñadores que se han formado en eso, en el trabajo, en una imprenta, haciendo rótulo, haciendo serigrafía, y como por el lado más bien de la experiencia práctica. No necesariamente tienes que estudiar en una universidad, pero más bien esto no es del todo contradictorio, porque yo creo que a veces uno puede elegir tomar una educación universitaria. Y la educación universitaria entonces implica más que nada más aprender a hacer cosas, ¿no? Sino que implica también aprender a analizar un montón de contenidos, pues no sea tener una formación que tiene que ver con textos más complejos, con una convivencia con otras personas que están aprendiendo a la par que tú, y que esa formación académica también tiene sus complejidades y sus formas de ser. Entonces puede que uno quiera ser diseñador y que puedas elegir entre hacerlo por tu cuenta o hacerlo desde la universidad.